En esta porción de esta mañana hay dos temas, básicamente tres, pero dos que son importantes, que tienen que ver con la soberanía de Dios y con la predestinación. Y estos son dos temas que deben tratarse juntos porque son muy conflictivos. Y son conflictivos porque la mente humana no lo puede discernir. Pero ¿cómo es que Dios puede salvar a una gente? Pero ¿cómo es que los salvos están determinados, están predestinados para ser salvos? Y entonces yo tengo que hacer algo para ser salvo. ¿Verdad? Yo creo que nosotros hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Y hemos discutido de esto y espero que a la luz de la Biblia nosotros podamos entender. El verso 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mire, los cristianos hacen el primer intento de predicar el evangelio, el segundo intento. En el primero se arrepiente un gran número, en el segundo un gran número, y ya en el tercer intento, ¿dónde estaban? Preso. Entonces, si hoy día usted ve que hay algunos hermanos que no quieren otra cosa que no sea la iglesia, y gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia, verdad, es el centro donde nos congregamos y adoramos al Señor y nos preparamos para el trabajo. Pero el trabajo tiene que salir de la puerta de la iglesia. Porque si ustedes cuentan las visitas que vienen aquí cada domingo y hacemos un promedio, vamos a decir, de 6 meses. ¿Cuántos amigos nos visitan en 6 meses? 6 por 4, 24 domingos, ¿verdad? Vamos a decir 24, 25 domingos son 6 meses. O 26, vamos a decir entre uno y otro. 26 domingos. Si usted suma en 26 domingos, a nosotros no nos visitan 100 personas, ni 50. Porque aquí hay domingos que no viene una visita. Y hay domingos que vienen 2 o vienen 3. Entonces esto nos pone a pensar a nosotros. Si el mundo tiene que escuchar el evangelio. Ustedes están de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos los medios y lo estamos usando. Y lo tenemos que seguir usando. Los medios, me van a oír hablar de eso. Y soy anticuado y soy de la escuela vieja. Pero no me puedo quedar en la escuela vieja. Porque si me quedo en la escuela vieja no le voy a llegar a la gente. Pero además de esos medios, también nosotros tenemos que utilizar los medios antiguos, los medios originales, principales, que era hablarle a la gente, cara a cara. Eso no puede desaparecer tampoco. Entonces, usted me dice, en esta ciudad es difícil de acercársele a una gente, y yo le voy a decir que sí, que es difícil. Es verdad. Pero si estos discípulos del Señor hubiesen pensado en el reto que era predicar un evangelio desconocido y un evangelio que los gobernantes decían que era una cosa rara y que eran unas doctrinas raras que se estaban propagando y eso había que pararlo. Si ellos le siguen el coro y se entran en miedo, ellos no hubiesen caído presos, pero no hubiesen predicado el evangelio y como consecuencia no hubiesen cumplido el mandato del Señor. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Aún en este momento de dificultad,
aún en este lugar que es una ciudad que le dio la espalda por completo a Dios y que se ha inventado todas las cosas, como por ejemplo el mes del orgullo. Ellos lo dejan así como en punto suspensivo. Lo que para los cristianos quiere decir eso es que cuando tú pecas y desobedeces a Dios y haces todo lo que Dios aborrece, tú debes pararte y abrir las alas como los pavos y sentirte orgulloso porque tú estás desafiando a Dios. ¿Usted entiende en qué ciudad estamos viviendo? Y usted como cristiano y yo como cristiano estemos preparados porque el pecado nunca ha quedado sin castigo. Y cuando nosotros estemos aquí, si estamos, no se crea que no nos puede tocar a nosotros siendo hijos de Dios. Y esto es un poquito hasta difícil de entender porque usted va a apelar a su Dios y al Dios que le cuida y le protege. Pero déjeme decir que el enfoque de Dios en el cuidado y la protección es nuestra alma. Nuestra alma es lo que está preservada, que le pertenece a Dios, pero nuestro cuerpo a nosotros no puede pasar. Mire, y hay una historia que es una excepción, pero está en la Biblia. Por ejemplo, la historia de Job es una excepción. No lo vea como algo general, es una excepción. Usted no va a encontrar otra historia ahí. Porque no es ni siquiera Job está ahí, pero el sufrimiento de Job, ¿de dónde sale? Cuando usted ve los primeros versículos del capítulo 1. Entonces, Dios el soberano. La soberanía de Dios quiere decir que Dios es absoluto, que Dios tiene el control de su plan perfecto, pero que Dios nos ha creado y nos ha dado todas las herramientas para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y un ejemplo de eso es que ahora mismo usted puede pararse e ir al baño. Usted se para y va al baño, o va a la cocina y se come algo que no debe comerse hasta ahorita. Y hay algunos hermanos que van primero dentro de eso, yo. Y usted se para y va, ¿verdad? Usted puede hacerlo. Eso es una soberanía de Dios, pero permisiva. Es decir, esa área de soberanía, Dios permite que la gente haga lo que quiere hacer. Y un ejemplo de eso lo vemos en el Edén. Usted puede preguntarse, ¿dónde estaba Dios cuando Eva y Adán estaban pecando? ¿A dónde estaba Dios? En su trono de gloria. ¿Tenía Dios poder para pararlo y parar la serpiente y la serpiente que se paró en su pie, acotarla de nuevo y hacer lo que quisiera? Claro. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios les advirtió y le dijo, el día que pecare morirá. Sabemos la historia. Entonces, el otro versículo dice, ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esto es una oración. Y aunque no vamos a entrar en el tema de la oración, pero una de las características de las oraciones de los primeros cristianos era que las oraciones de los cristianos siempre estaban exaltando el nombre de Dios y estaban tomando escrituras en las oraciones.
Si usted observa hoy día, y hay que tener cuidado con esto porque no quiero que se malentienda, pero muchas veces nosotros no sabemos orar. Porque aunque nosotros podemos pedir a Dios y hacer lo que sea, pero el principal motivo de la adoración debe ser como los cánticos y las alabanzas, debe ser la exaltación a Dios. Porque si Dios es soberano y nosotros creemos eso, y sí, Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas. ¿Conoce Dios nuestras necesidades? ¿Sabe Dios el tiempo de suplirla? ¿Sabe Dios decir que no cuando no y cuando no nos conviene? ¿Podremos nosotros torcer la voluntad de Dios en nuestras oraciones y en nuestros ayunos y en cuantas cosas? No. Entonces nosotros tenemos que volver a estas oraciones donde practicamos el conocimiento de los textos bíblicos y lo mencionamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ahuyenta a Satanás? ¿Con qué Dios ahuyentó a Satanás en su misma presencia? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Se puede y se debe orar la palabra de Dios. Esto es algo que ahuyenta el enemigo y ahuyenta los motivos de tentación que tenemos. Y el hermano hablaba de esa pela que se coge en el mundo de pensamiento, porque esta es una herramienta utilizada por Satanás. Entonces por eso usted ve que ahora ese asunto de los medios, usted ve cuán riesgoso es leer la Biblia en las redes sociales y en las cosas, porque hermano, cada vez que usted abre una red social, antes de venir el contenido que usted quiere leer, ¿qué es lo que viene primero? La basura. Y usted sabe qué, que esa basura va, ¡fum! Y si usted quiere ver, usted oye una canción de esas que escriben estos muchachos, esas famosas canciones de ahora, y usted va guiando en su carro y usted pasa con la música de usted la oye, y dígame si eso no se le queda ahí mismo, porque eso es un rayo que entra a la mente. ¡Fum! Y eso se queda ahí. Si usted no saca un texto rápido o un himno rápido de ahí, eso se queda ahí, porque este es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. Entonces, por eso ellos comienzan. Yo pienso que si hubiésemos sido nosotros ahora, hubiésemos estado lamentando que gracias a Dios que cayeron presos y que los soltó, gracias Señor que los soltaste, y gracias que esto y gracias que aquello. Y no estoy diciendo que no se dé gracias, pero ellos llegaron ahí por un motivo. Ahí está el propósito de Dios. Ellos cayeron presos, y no solo ellos, y no solo esa vez. Esto no está diciendo que nosotros tenemos que caer presos para predicar, ¿verdad? No es eso lo que estamos diciendo. Pero lo que sí estamos diciendo, mire, que cuando un cristiano es obediente, cuando un cristiano vive en esa santidad que predicaba el hermano, la santidad, cuando un cristiano modela esa santidad, usted será preservado hasta el día del Señor. Eso es promesa de Dios. Usted será preservado hasta el día del Señor. Cuando usted está trabajando en la obra del Señor, no es verdad que Dios se lo va a llevar en el día suyo. Dios se lo llevará, o Dios nos llevará en el día que Él ha establecido. Cuando vivimos en el trabajo y en la obra del Señor. Mire, hermano, y esto está dificilísimo aquí ahora. Pero no sintamos tanto temor si nosotros estamos haciendo la obra del Señor. El Señor está con sus hijos para terminar, porque recuerde que este es un plan soberano establecido por Dios y ejecutado por sus hijos. El plan de salvación no lo vienen a ejecutar los ángeles, no, es el Señor. Entonces dice que por boca de David, ahí empieza: su siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos? Él está citando el Salmo 2 que está ahí, que se lo puse.
En la oración los hermanos cuando se reúnen, esos hermanos que vinieron a lo suyo, ¿quiénes eran? No eran todos los que se habían arrepentido, pero el círculo. Por eso es que dice que vinieron a lo suyo. Entonces ellos están mencionando lo que ellos conocían de la Biblia y agarrándose de las promesas de Dios. Entonces dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esa palabra del Señor y de su Cristo, eso viene de una palabra dépotes, que es Señor, que es un título y que aparece ahí, se lo puse 5 veces en el Nuevo Testamento, en Lucas, 2 Timoteo, Pedro, ustedes tienen la cita ahí para que la busquen en la casa. Entonces, eso lo que quiere decir que un cristiano, un hijo de Dios, pertenece única y exclusivamente a Dios. Entonces, si nosotros creemos esto, si nosotros creemos que somos pertenencia de Dios y que pertenecemos a Dios, nosotros no tenemos otra opción que no sea hacer la voluntad de Dios. Y mire qué es lo que pasa con hacer la voluntad de Dios. Que a veces hacer la voluntad de Dios se contrapone con la voluntad nuestra. Porque a veces hay cosas que tú quieres hacer tú. Por ejemplo, hay cosas que uno quiere hacer en la obra, pero tú estás haciendo una cosa tuya y eso te impide. Y eso nos impide, eso nos pasa muchas veces, hermano. Nos pasa porque nosotros estamos envueltos en nuestras cosas y hay que hacer un balance en esto porque todos sabemos todos los compromisos que tenemos, ¿verdad? Usted tiene que pagar renta y yo también y mantener la familia y todo. Pero dentro de todo esto debe haber un espacio de tiempo que nosotros saquemos para la obra del Señor. Cualquiera que sea, cada uno de nosotros conoce su tiempo, conoce lo que puede hacer y conoce lo que debe hacer. Y algunos que no lo conocen, debe acercarse a alguien que le ayude a descubrir su potencial, ¿verdad? Porque aquí hay muchos dones en la iglesia, muchos. Los dones de esta iglesia deben ser ejercitados. Hermanos, deben ser ejercitados para la obra del Señor. Entonces dice, el próximo versículo dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio, que fueron los, ¿verdad?, con los gentiles del pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y su consejo había antes determinado que sucediera. Ese texto habla de la voluntad soberana de Dios y habla que Dios había determinado que en ese momento de la historia, esas personas que creyeron que hicieron, esa gente fueron usados por Dios soberanamente. Dios había determinado que ellos iban a hacer eso. Porque esto no es un asunto que nace de los gobernantes. Los gobernantes fueron tontos que sin darse cuenta fueron utilizados por Dios, porque Dios, siendo el soberano, Dios, cuando Él quiere, Dios puede utilizar a una gente del mundo. ¿Usted sabía eso? Dios puede escoger a cualquiera del mundo porque el mundo es creación de Dios. Y usted dice, el hombre sin Cristo no tiene relación con Dios. Eso es verdad. Pero Dios sí tiene relación, porque cuando Dios necesitó a alguien en la historia para hacer algo, un rey, un gobernante, un sacerdote, un escriba, Dios lo utilizó. Dios es soberano. Entonces Dios determinó en ese plan perfecto establecido desde antes de la fundación del mundo. En Dios no hubo sorpresa. La sorpresa fue para los hombres, no para Dios. Todo estaba donde tenía que estar y como tenía que estar. Entonces, nosotros vemos que un déspota, que es un amo absoluto, que se deriva de la misma palabra dépotes, el consuelo
de estos hermanos en su dificultad descansó en la soberanía de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros esto en esta mañana tarde? Nosotros podemos estar pasando situaciones y conocemos, ¿verdad?, cuántas enfermedades y cuántos enfermos hay en nuestros medios, pero ¿sigue Dios estando ahí? ¿Sigue Dios teniendo poder para hacer lo que Él quiera? ¿Puede Dios hacer, vamos a decir, sanar a alguien que está en un cáncer terminal? ¿Puede Dios hacer eso? Si Él quiere, Él puede. Pero si Él no quiere, eso no le quita, eso no le baja una raya. Él sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? Es el absoluto, total control sobre todas las cosas. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, nosotros estamos diciendo que Dios tiene poder para hacer todas las cosas, incluso lo que nosotros pensamos que es imposible. Eso no está en el diccionario de Dios. No importa lo grande que sea. Y eso se muestra, mire, la obra más grande yo creo que Dios hizo. Y usted oirá ahora a algunos hermanos predicando de que Dios va a hacer cosas grandes y qué sé yo, que eso es palabra. La obra más grande que Dios hizo es hacer de un pecador una persona justa. Esa es la obra más grande que puede haber. Perdonarle a un pecador sus pecados y a través de ese perdón de pecado otorgarle la salvación y otorgarle vida eterna. Eso no lo puede hacer nadie. Sí, hermano. ¿Puedo dar un comentario ahora? Claro. Es curioso porque es cierto, el Señor Jesucristo en una ocasión le enseñaron a un paralítico y él dijo que tus pecados te son perdonados, y los fariseos dijeron, oye, ¿quién es este? Y ellos dijeron, pero ¿cuál es más fácil? ¿Verdad? ¿Perdonar los pecados o decirle párate y anda? ¿Verdad? Y él lo que le estaba diciendo era, perdonar los pecados es más difícil, pero para que ustedes vean que yo soy el Hijo del Hombre, levántate y anda, porque es una señal visible. Visible, porque ha habido momentos que la gente tuvo que ver algo y el Señor le mostró, no hay imposible. Mire, los que predicamos la palabra, el gozo más grande de un predicador, y hay que decirlo así, es cuando tú ves que un alma se convierte, porque tú entiendes que tú no llegas ahí. Tú entiendes entonces que tú eres limitado y que el único que llega a un duro corazón y lo ablanda y lo cambia y lo transforma y lo lava y lo limpia, lo purifica y lo puede presentar ante Dios es Cristo, el Evangelio de Cristo. Y Cristo lo puede hacer en este día. Y la ventaja del perdón de Cristo es, y yo digo, wow, gracias Señor que tú eres así y yo soy así. Porque en la parte humana de uno no tiene. Tú sabes lo que es gente que te ha faltado, te ha fallado, te ha causado dolor y remordimiento y cuantas cosas. Y tú sientes eso. Y viene el Señor Jesús y perdona y nunca se acuerda de eso. Nunca. Y tú empiezas a presentarte ante Dios a partir de ese día, como dirían allá, con tu carita limpia. Porque no pasó nada ante los ojos de Dios. Y cuando yo pienso en la obra de salvación del Señor Jesucristo, yo digo, no hay nada como eso. No puede haber nada como eso, porque nosotros en nuestra parte humana, cuando el hermano me ofende o lo que sea, y me ¿verdad? Y ok, me perdona y lo que sea, y tú te quedas como... Y a veces, y hay que hacer un esfuerzo honesto para
para tú ejecutar en tu propia vida ese perdón y tú acostumbrarte a ese perdón, que siempre cuando me ha tocado hablar de ese tema de perdón, yo digo, el perdón es una escuela, porque no es simplemente decirte perdoné, sino tú mismo te pruebas sabiendo cuando tú ves a alguien que te ha ofendido tanto, dependiendo de lo que tú sientas, tú mismo sabes si sí o si no. Eso es lo bueno. Si alguien te ha faltado y tú cuando lo ves, tú sientes paz dentro de ti y tú le das gracias a Dios porque déjeme decir, hermano, a veces Dios permite cosas que en el momento son grandes para nosotros, pero es que nos está librando de algo que iba a ser mucho más grande. Y entonces Dios nos libra de eso y nosotros no lo sabemos, ni lo vemos, ni nada, pero Dios sí. Entonces cuando tú puedes lograr, tú puedes saber y tú dices, wow, verdaderamente perdoné, porque el perdón te trae paz, te trae alegría, te trae gozo y confianza en saber, porque nosotros, ¿verdad? ¿Cómo yo llego a Dios si yo no me siento perdonado y siento que sé perdonar y que, ¿verdad? Entonces dice, más adelante, hablando de la soberanía, y nosotros miramos eso en Efesios 1:11, si alguien lo quiere leer, Romanos 8:28 también habla de la soberanía de Dios. Soberanía y predestinación. Miren, la predestinación, Romanos 9:11 en adelante ahí, la predestinación es el acontecimiento presente en la mente de Dios. El futuro nuestro es presente en la mente de Dios. Es decir, lo que va a ser en 20 años para Dios es ahora mismo, porque ya Dios lo vio hecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser predestinado, que Efesios capítulo 1 habla de la predestinación, la gente se confunde con eso, porque entonces dice, si soy predestinado a salvación, y no es que es fácil de explicar, pero es que Dios en su sabiduría, Dios terminó lo que nosotros estamos comenzando. O sea, mientras nosotros nos vemos aquí y ahora, ¿verdad? Nos vemos como fuimos salvos ahora y estamos viviendo la vida. Ya Dios nos ve sentado a su lado con Cristo. Porque antes de que nosotros ni siquiera existiéramos, ya Dios sabía mi nombre y el nombre de José y el nombre de Rafael y el nombre de... Dios lo sabía todo. Entonces, la gente cuestiona la predestinación porque la quiere conectar a la salvación, pero no. En esa soberanía de Dios encaja la predestinación. Es decir, que Dios en su soberanía determinó, se vio allá adelante, ya en ese futuro ya Dios vio el que es salvo. Si usted le preguntara a Dios ahora mismo, si tuviéramos la oportunidad, decirle cuántos somos salvos aquí en esta mañana, Dios lo sabe. Hasta la persona que esté embarazada, Dios sabe qué va a hacer antes de que vaya al médico y sabe toda la historia. Entonces la predestinación viene siendo en los ojos de Dios la historia nuestra, pero no el primer día, la historia de nuestro último día, para que se entienda la predestinación. Vamos a dar un...